Revelado, el siniestro pacto de sangre de la dinastía Sinclair que aterrorizó Virginia en 1817. En el corazón de Virginia, un oscuro y macabro secreto se cernía sobre el pequeño barrio donde Gabriela luchaba día a día. La brisa fría de la tarde chisporroteaba en el aire, como si el mismo mundo temiera lo que estaba aconteciendo. Las noches caían pesadas, y los murmullos de los vecinos eran solo ecos de miedo. Algo siniestro acechaba en la hacienda Sinclair. Las desapariciones se habían vuelto un susurro aterrador entre padres desesperados, y entre ellos, la angustia de Gabriela vibraba con cada lágrima que no podía dejar caer por la desaparición de su hijo, Mateo. El frío en sus huesos se acentuó cuando, al caer la noche, vio al señor Sinclair en su jardín, rodeado de velas que parpadeaban como almas perdidas. La luz danzante proyectaba sombras que parecían moverse con vida propia. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se preguntaba qué demonios estaba haciendo ese hombre, quien siempre parecía amable, pero ahora, en ese instante, se convertía en la encarnación del horror. Desde el primer día que llegara a su barrio, un aire tenso y opresivo lo había seguido, como un oscuro manto detrás de una fachada respetable. Con cada día que pasaba, el miedo se apoderaba más de los corazones. Las miradas desconfiadas entre vecinos se multiplicaban, las risas se transformaban en murmuros, y la comunidad se desgastaba. Los padres, sin conocer a quién acudir, sentían como la desesperanza coartaba sus voces. Todo era un lamento colectivo que resonaba en cada casa, pero la policía, en vez de ser su refugio, se convertía en otra sombra, aliada de la fortuna que compraba el silencio. Cuando la noche más oscura llegó, la pesadilla se hizo realidad. Mateo había desaparecido. Gabriela sintió que su corazón se desvanecía. Cada rincón de su vida había sido invadido por un terror palpable, helado. Decidió que no podía permitir que su querido hijo fuera solo una víctima más de un pacto de sangre que gobernaba su hogar. Con cada palpitación, el deseo se volvió determinación. Mientras la luna brillaba obscena sobre la hacienda Sinclair, ella se armó del valor que le quedaba y comenzó su propia búsqueda. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, cada paso la adentraba más en la oscuridad. Rumores de sacrificios resurgieron entre las leyendas de su infancia. Algo maldito se despertó en su mente, y las risas de aquellos niños desaparecidos ahogaban su corazón. En cada rincón de la hacienda, encontró vislumbres de lo horrendo, profundas verdades que la sumergían en un horror indescriptible. La tensión aumentaba, y la sensación de que el tiempo se agotaba se intensificaba. Finalmente, una noche sombría, Gabriela cruzó los límites de la hacienda. Gritó el nombre de su hijo, sintiendo que el aire se volvía espeso y caliente. Las sombras la rodearon, las visiones se transformaron en presencias amenazantes. La familia Sinclair, con miradas llenas de deseo oscuro, la encaró. ¿Era ella capaz de pagar el precio por la salvación de Mateo? El silencio se tornó una trampa mortal y una pregunta latente residía en el aire: ¿saldría viva de este infierno? La oscuridad envolvía la hacienda Sinclair como un velo de pesadilla. Gabriela, frenética, sintió el pulso de su corazón resonar en sus oídos. Las miradas intensas de los Sinclair la atravesaban, en su expresión había algo más que curiosidad, parecía que sabían algo que ella ignoraba. La atmósfera era densa, cargada de un aire eléctrico que prometía calamidades. ¿Qué precio estarían dispuestos a cobrar?, pensó, mientras el sudor le empapaba la frente. «Buscas a tu hijo, mujer», la voz del señor Sinclair emergió de la penumbra, grave como el eco de un tambor fúnebre. Sin querer, Gabriela se estremeció. La risa suave de él, tan seductora como inquietante, reverberó por el jardín. «Lo que buscas está más allá de esta realidad. Todo tiene un costo. Devuélvemelo», gritó, su voz resonando con una mezcla de furia y desesperación.
Pero él solo sonrió, una mueca que no alcanzaba sus ojos oscuros y vacíos. La familia Sinclair se había agrupado detrás de él, sombras alargadas que parecían fusionarse con las luciérnagas titilantes, unidas en un ritual que desconocía por completo. Alrededor de ella, el paisaje se transformó. Las flores del jardín parecían marchitarse, cayendo en un silencio sepulcral que escondía la risa de los fantasmas. En ese momento, la luna se deslizó detrás de una nube, cubriendo todo con un manto aún más oscuro y opresivo. Gabriela sintió que la esperanza se desvanecía. Mateo, volvió a gritar, ya sin aliento. Un instante, un susurro, y una figura apareció entre las sombras, era él. Su hijo, su pequeño Mateo. Pero algo en sus ojos había cambiado. La mirada distante, como si no reconociera a su propia madre. La imagen de su hijo, la imagen de un niño que había sido arrastrado al abismo, se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. La familia Sinclair, unida en su inquebrantable pacto, aguardaba detrás de la puerta de la locura. ¿Qué hiciste?, imploró, cada palabra pesada como un ladrillo. El señor Sinclair avanzó un paso, acercándose, y una corriente gélida recorrió el cuerpo de Gabriela. El aire se tornó denso, pegajoso, como si las entidades que rodeaban a la hacienda quisieran apresarla. No tienes idea de lo que está en juego aquí, dijo el señor Sinclair, mientras su sonrisa se ensanchaba. Mateo es parte de algo que escapa a tu comprensión. Todo lo que ves tiene un precio, y tú estás dispuesta a pagarlo, ¿no? Un temblor recorrió su cuerpo. La amenaza de lo desconocido la colocó en una encrucijada oscura. Por un lado, la posibilidad de rescatar a su hijo, por otro, su propia alma, su propia humanidad. Pero, ¿quién era ella para comerciar con lo que no podía ver? Las sombras se acercaban, susurros escalofriantes envolvían su mente, apelando a su mayor temor. ¿Sería Mateo un sacrificio más, un peón en un juego macabroso regido por una familia maldita? ¿Podría en verdad rescatarlo de tal horror? Cierra los ojos, Gabriela, resonó la voz del señor Sinclair. La semioscuridad empezó a cobrar forma alrededor de ella, y sintió un nudo en el estómago, como si sus decisiones comenzaran a arrastrarla hacia el mismo infierno que había temido. Un eco lejano de risas infantiles se mezcló con el murmullo del viento. Las sombras danzaban, y los Sinclair esperaban en silencio. Mientras el horror la consumía, Gabriela comprendió que la batalla apenas comenzaba. Ella no solo luchaba por Mateo, sino por romper las cadenas de un pacto antiguo que había atrapado a su familia. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar?, preguntó el señor Sinclair, encantador y aterrador al mismo tiempo, mientras una bruma negra emergía del suelo, desdibujando las fronteras entre lo real y lo inefable. Su decisión se volvió imperiosa, y un escalofrío de terror puro la atravesó. En ese instante, la única certeza era el eco de las risas apagándose en la oscuridad, y la sombra de un futuro aterrador acechando en silencio. La pregunta flotó en el aire, ¿qué sacrificaría por amor, y qué se llevaría la noche? Gabriela cerró los ojos, y en ese momento, el mundo se oscureció por completo. La oscuridad presionaba alrededor de Gabriela como una serpiente enroscada, y al abrir nuevamente los ojos, sintió que el mundo se desvanecía, dejándola atrapada en un vacío helado. Una gustativa mezcla de miedo y desespero hacía que su corazón latiera descompasado. La bruma que antes rodeaba al señor Sinclair ahora parecía un manto que se deslizaba por su piel, helando cualquier rayo de esperanza que intentara asomarse. Cierra los ojos y escucha, volvió a insistir el señor Sinclair, su voz resonando entre risas lejanas. Sin embargo, Gabriela se negaba a someterse. Necesitaba saber, necesitaba entender el precio que los Sinclair estaban dispuestos a cobrar. Y en el fondo, una parte de ella temía lo que podría encontrar. Las sombras en el jardín comenzaron a cobrar vida, una danza macabra que retaba a la razón. Rostros distorsionados se asomaban entre la bruma, como traumas olvidados llamando desde el abismo. Era como si la hacienda misma respirara, cada ladrillo y cada hoja murmullando secretos siniestros. El aire se espesó aún más, como si cada aliento que tomaba Anna la acercara a un destino irremediable. Entonces, oyó la risa de Mateo, suave pero extremadamente distante.
Era un sonido que le atravesaba el alma, un eco de lo que una vez fue su hijo, ahora, parecía una llamada a un abismo oscuro. Su voz rasgada y nítida cruzaba la bruma, traspasando la negrura que se cernía sobre ella. Gabriela, gritó el niño, y cada timbre de su nombre resonó como una campana de alarma. Era un llamado que iluminó brevemente el tenebroso panorama, un destello que le decía que aún había una batalla por luchar. Con su corazón en la mano, Gabriela avanzó un paso. Mateo, estoy aquí. ¿Dónde estás? Su voz temblaba, la desesperación brotaba a raudales. Al hacerlo, sintió que una mano fría y huesuda sujetaba su muñeca, y uno de los Sinclair, con ojos que ardían en la penumbra, se acercó. No es tan sencillo, querida, dijo la mujer de cabellos grises, su sonrisa llena de insidiosa satisfacción. Los deseos siempre van acompañados de un precio. Pero si realmente quieres a tu hijo, tendrás que aceptar lo que venga. Gabriela se resistió al impulso de apartarse. ¿Qué quieren de mí? La pregunta brotó de sus labios, temiendo la respuesta, temiendo lo que su corazón ya sabía. Tu alma, por supuesto, respondió el señor Sinclair, su sonrisa cruel iluminada por un rayo de luna quebrada. Pero, hay un camino. Una prueba de lealtad y sacrificio. Solo así podrás recuperar a Mateo. Mientras las sombras danzaban ominosamente, Gabriela sintió un frío abrumador en su interior. Aquello era un infierno disfrazado de esperanza. Pero, ¿había realmente otra elección? ¿Qué consiste la prueba?, demandó, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. El señor Sinclair extendió una mano hacia ella, un gesto inquietante. Te lo diré. Pero primero, debes liberar tu corazón de todas las ataduras del pasado. Libera tus miedos, y tal vez, solo tal vez, seas digna de tu hijo. Las palabras flotaron entre ellos como un canto oscuro. Gabriela sintió que el tiempo se estiraba como un hilo delgado, y en su mente se agolpaban imágenes de Mateo, feliz y sonriendo, y de la angustia de perderlo nuevamente. Trató de inspirar coraje, pero el terror crecía en su pecho. Hazlo y el pacto se activará. Pero recuerda, lo que desearás puede no ser lo que esperabas, murmuró la mujer, su voz un susurro helado. La oscuridad es impredecible. Con una mezcla de valentía y pánico, Gabriela asintió. Estaba dispuesta a todo por rescatar a su hijo, a enfrentar cualquier sacrificio que los Sinclair estuviesen dispuestos a ofrecer. Pero, en la penumbra que la rodeaba, el sudor frío comenzó a deslizarse por su frente, formando un riachuelo helado que la advertía, jamás podría presagiar el verdadero costo de aquel pacto. El suelo comenzó a temblar, y una luz antinatural surgió del jardín, proyectando sombras grotescas sobre ellos. A medida que las risas se intensificaban a su alrededor, supo que el verdadero juego apenas comenzaba. Realmente. Podría salvar a Mateo, o perdería su propia esencia en el proceso. Cuando la bruma se disipó con un último alarido desgarrador, el futuro de Gabriela quedó suspendido en el aire. La pregunta resonó como un eco en su mente, hasta donde estaba dispuesta a llegar para recuperar a su hijo. Un trueno retumbó a lo lejos, y con él, un nuevo horror se asomó a la distancia. Allí, en la penumbra, una sombra más oscura que la noche se acercaba, pareciendo familiar y ajena al mismo tiempo. Esto está lejos de terminar, Gabriela, resonó en sus oídos mientras la figura avanzaba, y una sensación escalofriante le atrapó el aliento. ¿Qué más les esperaba en la oscuridad? Un grito se perdió entre los ecos del miedo. La oscura figura emergió lentamente de la bruma, su forma tangible y etérea al mismo tiempo. Gabriela sintió que el aire se volvía más denso, como si cada molécula se cerrara a su alrededor, robándole el aliento. Reconoció los ojos, esos ojos amarillos que parecían eclipsar la luz misma, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Era una presencia familiar, pero distorsionada, como un recuerdo que se negaba a ser olvidado. Mateo, gritó, la voz quebrada por la lucha entre la esperanza y el horror. Pero mientras se acercaba, la forma del niño se fue transformando, su rostro en un lienzo de dolor y desesperación. No, 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 murmuró Gabriela, temiendo lo que pudiese suceder. Madre, sonó su voz, pero no con la dulzura que recordaba. Era un sonido hueco, una imitación de su hijo, como si lo que quedaba de él estuviera sometido a un sufrimiento inimaginable.
Tienes que liberar tu alma. Ellos no están bromeando. Gabriela sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Los Sinclair comenzaron a rodearla, cada uno con una risa burlona y miradas atentas, como si fueran cazadores esperando a que su presa hiciera un movimiento en falso. La prueba comienza ahora, dijo el señor Sinclair, con una voz que resonaba como el sonido del metal al chocar. Te lo llevo contigo, Mateo, gritó, extendiendo la mano hacia la figura. El aire vibraba con una energía oscura, y de repente, una serie de sombras brotó del suelo, formando un círculo alrededor de ellos. Cada una de ellas parecía más un reflejo de lo que podía ser Mateo, desgarrado y retorcido. No, no, no. Tú no eres mi hijo. Las risas en el jardín aumentaron, y la sensación de desesperación se intensificó. Los rostros familiares que la rodeaban eran ahora máscaras grotescas, burlonas, desdichadas. Acepta la oscuridad, Gabriela. Solo así podrás despejar el camino para tu hijo, insistió la mujer de cabello gris, su sonrisa ensanchándose. Gabriela sintió que sus pensamientos se volvieron caóticos. ¿Qué era la oscuridad en realidad? ¿Un sacrificio? ¿Una traición a su propia bondad? Su mirada se posó en Mateo, y en su interior creció un fuego de resistencia. Lejos de ceder, recordó las veces que lo había abrazado, lo había besado antes de dormir, y se concentró en esos momentos para ahuyentar las sombras. Las sombras no me vencerán. La tierra tembló de nuevo, y el jardín pareció cobrarse vida. Los árboles se movían como sombras inquietas, y un viento helado sopló a su alrededor, llevándose consigo las risas malignas. Un resplandor plateado surgió del centro del jardín, iluminando las formas distorsionadas y revelando un altar ceremonial cubierto de símbolos desconocidos. Es aquí donde tu alma será puesta a prueba, murmuró el señor Sinclair, acercándose con un paso firme. Las decisiones que tomes definirán el destino de tu hijo. Gabriela sintió que los latidos de su corazón se aceleraban. Estaba al borde de entrar en algo más oscuro que sus peores pesadillas. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz era un susurro tembloroso. Debes elegir, un deseo auténtico o tu propia supervivencia. Elige el primero, y perderás tu camino para siempre. Pero elegir el segundo te condenará a una vida sin tu hijo, dijo el señor Sinclair, el aire entre ellos cargado de tensión. Gabriela miró a su hijo, y a medida que lo hacía, el vacío del jardín se extendió como terror. La luz palpitaba a su alrededor. Sin tiempo para pensar o prepararse, su mente giraba entre deseos profundos y anhelos. Solo un deseo pensó, ¿cuánto estoy dispuesta a sacrificar? El suelo se partió a sus pies, y desde la oscuridad emergió una figura aún más imponente. «Espera. No lo hagas», gritó Mateo, pero su voz se desvaneció ante la risa incontenible del señor Sinclair y su familia. Gabriela tomó aliento, sintiéndose atrapada en una red de terror y decisiones. La oscuridad había llegado a su punto máximo, y la sombra, más grande y tangible, estaba lista para reclamar su ser. ¿Podía arriesgarse a pedir lo que sabía que podía llevarla a la destrucción? Elige, Gabriela. Elige y acepta lo que viene. Pero antes de que pudiera formular su deseo, algo surgió de la sombra, un recuerdo, un rostro olvidado, distorsionado y cruel. La figura sonrió. Tu tiempo se agota así, con el destino de su hijo pendiendo de un hilo. El eco de la desesperación resonó en sus oídos. ¿Qué haría, y cómo afectaría su decisión a lo que realmente amaba? Mientras todo estallaba en una vorágine de terror, Gabriela se preguntó, ¿cómo podría hacer frente a lo que ardía en su alma y lo que todo este tiempo parecía querer consumirla por dentro? El oscuro jardín parecía cobrar vida. Los árboles susurraban secretos olvidados mientras la tenue luz plateada bailaba sobre las sombras. Gabriela sentía que la presión aumentaba en su pecho, como si el mismo aire la estuviera estrangulando. La figura que se erguía ante ella, más imponente que cualquier pesadilla, se acercó, su rostro distorsionado sonriendo con malicia. ¿Qué deseas, Gabriela? La voz era un susurro seductor, amplificado por el viento que arrastraba la risa burlona de los Sinclair. Elige sabiamente, tu tiempo se agota. Los ojos de la figura resplandecían con un brillo maligno, y Gabriela sintió que su corazón latía desbocado.
¿Era su propio deseo el que estaba en juego, o había algo más siniestro detrás de esa elección? Miró a Mateo, pero su rostro ahora era una máscara de angustia. Madre, no. No les hagas caso, gritó, su voz resonando con un eco aterrador entre los árboles. Silencio, muchacho, dijo la mujer de cabello gris, con una sonrisa que parecía alargar su rostro de forma grotesca. Esto no te concierne. Solo tu madre puede salvarte, pero primero debe perderse a sí misma. Gabriela sintió un sudor frío recorrer su frente. ¿De qué se trata? Déjalos en paz. Las sombras la rodeaban, danzando como serpientes, y el calor de su propio deseo pugnaba por salir. En su interior, el deseo era un fuego ardiente que amenazaba con consumirla, recuperar a su hijo, a su Mateo, salvar su alma. Pero, ¿a qué coste? Si eliges el deseo auténtico, lo perderás todo. Si eliges tu propia supervivencia, tu vida será un vacío, insistió el señor Sinclair, acercándose lentamente, como un depredador ante su presa. ¿Cuál es tu deseo, Gabriela? ¿Qué estás dispuesta a sacrificar? Las risas resonaban a su alrededor, pero su mente estaba atrapada en una niebla de pensamientos. Flashes de su vida con Mateo la invadían, su risa, su abrazo cálido, los días de verano en el parque. Pero la sombra que ahora la acechaba era un recordatorio brutal de que esos momentos podían ser llevados en un instante. Madre, la voz de Mateo se desvanecía bajo el peso del desconcierto. No te dejes llevar. La figura siniestra en el altar pareció agrandarse, absorbiendo la luz del jardín, y un escalofrío recorrió su espalda. La palabra deseo pesaba como un ladrillo en su boca, no podía pronunciarla. No puedo, murmuró, luchando contra la desesperación. Claro que puedes. ¿Deseas salvar a tu hijo? Gritaron los Sinclair, su entusiasmo se deslizó por el aire frío, como si el mismo jardín delirara ante la posibilidad de un sacrificio. Gabriela sintió que todo se desdibujaba, las sombras aumentaban, su energía alimentándose del miedo. ¿Quería proteger a Mateo, pero a costa de su propia alma? De repente, el oscuro jardín empezó a vibrar. El suelo se convulsionó y el altar se iluminó con símbolos que cobraron vida, dispuestos a devorarla en cualquier momento. La figura oscura desde la penumbra tendía la mano hacia ella, como intentando atraerla a un abismo sin fondo. La decisión es tuya, pero el costo será eterno. Mateo, gritó Gabriela, y su voz resonó con una mezcla de amor y desafío. No permitiré que esto termine así. No me rendiré. El resplandor en el altar brilló intensamente, y en ese preciso instante, una imagen del pasado apareció, su familia reunida, riendo. Pero también había sombras entre ellos, rostros distorsionados sonriendo con satisfacción. Eres parte del juego, Gabriela. Siempre lo has sido. La figura distorsionada ahora tomaba formas diferentes, cada una más aterradora que la anterior. Las risas fueron reemplazadas por un silencio inquietante, como si el propio jardín hubiera contenido la respiración. Mientras la oscuridad los rodeaba y la presión en su pecho aumentaba, Gabriela sintió una decisión inminente formando en su interior, pero también el miedo de lo que podría venir. ¿Qué harás, Gabriela? El tiempo se acaba, resonó la voz del señor Sinclair, ahora sonando como un latido en la penumbra. Atrapada entre las sombras y su amor por Mateo, Gabriela vio que su mano temblaba. Caía en la cuenta de que su elección no solo afectaría su vida, sino varias más. Hasta que una revelación la golpeó con la fuerza de 1000 tormentas. Mateo, dímelo ahora. Tengo que saber qué deseas tú. Su voz se alzó, la desesperación fluyendo, sabiendo que el tiempo se les escapa como agua entre los dedos. Mientras la sombra se inclinaba hacia ella, casi tocando su piel, los murmullos de un antiguo pacto resonaron en sus oídos. Tu deseo será tu condena o tu salvación. Pero antes de que su hijo pudiera responder, un grito surgió en el vacío. No. ¿Podría el eco de su deseo cambiarlo todo, o quedaría atrapada eternamente en la oscuridad? Mientras la sombra se deslizaba, un rostro desconocido emergió de las brumas, revelando un secreto que cambiaría el rumbo de su destino para siempre. Las sombras se arremolinaban en un silencio opresivo, como si el jardín mismo estuviera esperando la respuesta de Gabriela. Su corazón latía desbocado,
y cada latido resonaba en su cabeza como un tambor de guerra. ¿Qué deseaba realmente su hijo? En ese momento, la figura oscura pareció encogerse, como si cada segundo robara un fragmento de su poder, pero eso no significaba que la amenaza se disolviera. Madre, la voz de Mateo la alcanzó, ahora más clara, más fuerte. No importa lo que desees, estoy aquí. Pero, ten cuidado. Las advertencias se agolpaban en su mente, y ella sintió que se atormentaba entre la decisión de salvar a su hijo o protegerse a sí misma. Mateo. Exclamó de nuevo, mientras sus ojos buscaban el rostro familiar entre las sombras. Dime qué deseas, por favor. El aire se volvió denso, como si cada palabra pesara toneladas. Déjalo, Gabriela. Nos están manipulando, rugió Mateo desde el fondo, su voz se fundía con el retumbar de un trueno lejano. No hagas lo que ellos quieren. La figura oscura dejó escapar una risa sibilante, peligrosa. Oh, pero querida, ya no hay vuelta atrás. La elección fue hecha una vez que cruzaste el umbral de este jardín. ¿Y qué ingreso tan delicioso hiciste? Gabriela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que había algo mucho más siniestro detrás de los Sinclair de lo que había imaginado. Unida a sus sombras, cada palabra era como un hilo que se desenredaba hacia un oscuro secreto. ¿Qué gestionan contigo, Gabriela? ¿A quién protegerás? ¿A tu hijo o a ti misma? Gabriela se sentía atrapada, y no solo por las sombras que danzaban a su alrededor. Un sudor helado recorría su frente, y el eco de su propia voz resonaba, mezclándose con las risas burlonas que perforaban su mente. Con cada segundo que pasaba, el anhelo por la respuesta de Mateo se tornaba en desesperación. Desesperada, levantó la mano hacia la figura. Deseo la verdad. Quiero saber de qué se trata este sacrificio. La declaración salió de su boca como un grito, proyectando su voluntad hacia la oscuridad que la acechaba. Las risas se desvanecieron y un silencio inquietante envolvió el jardín, como si el tiempo se detuviera. La figura perdió su forma por un momento y se convirtió en una maraña de sombras. La verdad siempre tiene un alto precio, susurró la oscuridad, casi con ternura. Pero ya has dado el primer paso, hermosa Gabriela. Lo que se descubre puede desgarrarte. De repente, el jardín comenzó a vibrar violentamente, los árboles crujían como si estuvieran despertando de un letargo de siglos. Gabriela sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un poderoso eco atravesaba cada rincón y la sensación de peligro se intensificaba. Mateo, agárrate de mí, gritó, mientras un viento gélido comenzaba a girar a su alrededor. Pero su hijo no sabía dónde poner su mirada, sus ojos reflejaban miedo y confusión. ¿Qué está pasando?, preguntó Mateo, su voz rasgada por la incertidumbre, pero Gabriela no podía responder. La figura, sin embargo, se había impregnado de una energía oscura, un eco de enormes poderes pasados que la amenazaban. ¿Lista para conocer el pasado de los Sinclair? ¿O prefieres sumergirte aún más en la oscuridad? La figura se retorció, su forma era un torrente de sombras y luces que chisporroteaban en el aire helado. Entonces, con un grito desgarrador, la atmósfera se partió. Una puerta apareció en el aire frente a ellos, pulsando con una luz vermellón, vibrante, casi viva. En su interior, sombras revoloteaban, creando figuras distorsionadas que parecían gritar en silencio. El pacto será revelado, y las almas que han sobrevivido al tormento de este jardín también, dijo la figura, una sonrisa diabólica extendiéndose por su rostro grotesco. Decidan ahora. Atrévanse a entrar y descubran lo que el tiempo ha ocultado. Pero recuerden, la verdad duele, y el jardín nunca olvida. Mateo, sintiendo el miedo corsetear su pecho, se volvió a su madre. No, madre. No puedes arriesgarte. Deja esto atrás. Pero la puerta pulsaba con una fuerza casi hipnótica, llamando a Gabriela. La voz del señor Sinclair resonó en sus oídos, la elección es tuya, Gabriela. Pero recuerda que cada puerta que cruzas tiene su propio precio. Con el corazón retumbando y las sombras acercándose, sabía que la verdad estaba al alcance de su mano. ¿Qué haría? Entraría y enfrentaría los pecados pasados de los Sinclair, o se alejaría, dejando que el miedo la consumiera. Al tomar una decisión,
El suelo vibró una vez más, pero esta vez era diferente. Una fuerzas de vida y muerte se manifestaba, desatando un caos que podría arrastrarlos a los abismos de la oscuridad o liberarlos para siempre. Sin tiempo que perder, la elección se volvió inminente. Vamos, gritó, mientras la puerta se abría de par en par y la luz vermellón los envolvió en un abrazo aterrador. Pero lo que revelara aquella luz unida a las sombras podría cambiar sus destinos para siempre. La luz vermellón los absorbió en un instante. Gabriela sintió que atravesaba una manta cálida, pero su corazón golpeaba con ferocidad, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. Mateo a su lado, sus manos temblando como hojas sacudidas por el viento, sintió que todo giraba a su alrededor. Al otro lado de la puerta, el jardín ya no era familiar. Los árboles retorcían sus ramas en ángulos imposibles, y el aire olía a un metal oxidado, como si la muerte misma hubiera hecho de aquel lugar su morada. Sin embargo, lo más inquietante eran las sombras que danzaban a su alrededor. No eran figuras vagas, sino siluetas definidas que tomaban formas de rostros distorsionados, algunos conocidos, otros desconocidos, pero todos llenos de angustia. ¿Qué es este lugar?, murmuró Mateo, su voz entrecortada, pero Gabriela no podía responder. La figura oscura que los había guiado ahora flotaba frente a ellos, arrogante, como un conductor de un oscuro espectáculo. Bienvenidos. A la memoria de los Sinclair, susurró la figura, que se alzaba aún más, tejiendo un halo de sombra a su alrededor. Aquí cada rincón es el eco de las decisiones tomadas, de los pactos sellados y de las almas que han sido devoradas por su ambición. Gabriela sintió un escalofrío profundo. La historia de los Sinclair estaba marcada por la intriga y el dolor, pero nunca imaginó que sus raíces se extendían tan nefastamente. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó, su voz temblorosa, mientras su mirada se fijaba en un árbol cuyas ramas parecían manos goteantes que imploraban ayuda. Todo tiene un precio, querida Gabriela, dijo la sombra con un tono burlón, casi familiar. Desear conocer la verdad requiere sacrificios. Mateo dio un paso hacia atrás, su instinto lo alertaba. Regresemos, madre. No debemos. Silencio, la figura lo interrumpió, su voz retumbando como un trueno. La elección no es suya, joven. Ustedes están aquí porque su sangre clama por respuestas. Escúchenla. Gabriela sintió una punzada en su pecho. Era una llamada, una conexión instintiva que la unía a la historia de su familia, como si los ecos del pasado resonaran en su interior. Las sombras alrededor comenzaron a moverse más rápido, retrocediendo hacia el fondo del jardín, revelando lo que parecía ser un altar antiguo. La figura hizo un gesto, y los ecos invisibles se convirtieron en visiones. Vio escenas desgarradoras, la sangre manando en el altar, rostros desgastados por el tiempo, fórmulas susurradas con desesperación en un idioma olvidado, y pactos oscuros sellados con la vida de inocentes. Las imágenes la abrumaron, y sintió como su estómago se revolvía ante cada revelación. No puedo. Gritó Gabriela, ahogada por la angustia. Pero el jardín rugía a su alrededor, obligándola a enfrentarse a ello. Es su herencia, Gabriela. Recíbanlo, ámenlo o atáquenlo. Pero la verdad tiene que salir a la luz por fin. El ciclo tiene que romperse, insistió la figura. Mateo la miró con desesperación. Esto no puede estar pasando. ¿Eres realmente parte de esto, madre? Sus ojos reflejaban su miedo, pero también un indicio de determinación. Mateo, no sé, respondió Gabriela, sintiendo que su mundo se fragmentaba. Solo hay una manera de detener esto, dijo la figura. Hagan su promesa. Regresen lo que les fue robado, y quizás este jardín les devuelva lo que han perdido. La tensión creció en el aire, la sombra esperaba esa respuesta, como si su existencia dependiera de ella. Gabriela sabía que la decisión que tomaran no solo cambiaría su vida, sino el destino de generaciones. Dudas y miedo la consumían, el tiempo se desvanecía y la sombra reía. ¿Pero cuál sería el precio de la revelación? Hasta donde estaba dispuesta a llegar por su hijo, todo estaba girando, el jardín y su verdad se volvían una vorágine, y la línea de los sacrificados se desdibujaba. Debo saber, gritó sin pensar, su voz resonando por el terreno. Lo que querían de ella era palpable, y el futuro colisionaba con el presente.
Te lo prometo. El eco de sus palabras vibró, y el jardín pareció regocijarse en una mezcla de alabanza y cólera. Una vez más, la figura se estiró, lista para revelar el verdadero terror que habían descifrado. Un ciclo de oscuridad estaba a punto de concluir, pero con lo que se descubriría, tal vez un nuevo comienzo nunca llegaría. Mateo, observando a su madre, supo que todo podía empeorar. La sombra sonrió. La herencia no es solo sangre, Gabriela, es historia, y quizás lo que acaben de liberar no sea lo que esperan. El aire se volvió pesado, y las sombras comenzaron a susurrar una sinfonía de advertencias que retumbaban en sus oídos, mientras un frío helado les recorría la piel, listos para enfrentar el legado siniestro de los Sinclair. El jardín se estremecía, sus sombras se convulsionaban como almas en pena, y la figura oscura parecía absorber la agitación a su alrededor. La promesa de Gabriela aún resonaba en el aire, como un eco perturbador que se propagaba por el terreno marchito. Bien, murmuró la sombra con un tono que heló la sangre de Gabriela. Han elegido el camino del conocimiento, pero cada decisión tiene su costo. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo, su instinto gritaba que todo esto era un error. Deberíamos irnos, madre. Necesitamos salir de aquí. Pero sus palabras se perdieron en el murmullo creciente de las sombras. Las imágenes del altar antiguo surgieron frente a ellos, atrapándolos en un ciclo de terror visual. Llegó el momento de que vean lo que escondió su familia, dijo la sombra, gesticulando hacia el centro del jardín. Con un movimiento, el aire se volvió denso, y el altar cobró vida, sus contornos vívidos y malditos resaltaban la angustia. Era como si el mismo jardín exhalara un aliento frío, recordando un pasado olvidado y aterrador. Las visiones comenzaron nuevamente, esta vez más intensas. Gabriela vio a sus antepasados, sus rostros retorcidos en un rictus de desesperación, pactando con espíritus oscuros bajo la luz de una luna llena. Eran figuras que parecían susurrar secretos y desear poder, mientras un veneno invisible llenaba su sangre. Cada escena desgarradora encajaba en un rompecabezas que disolvía cualquier duda sobre el legado malsano de los Sinclair. ¿Por qué no lo dijiste?, preguntó Mateo, sus ojos reflejaban horror. ¿Por qué guardaste este secreto? Gabriela se sintió vacía. Aquella revelación la destrozaba, la verdad era como un veneno que la corría por dentro. No sabía. No sabía que había otra realidad. Esto es una pesadilla. Quitarles la vida a inocentes por poder, gritó, con la voz quebrada en un grito de dolor. Ese precio es menor al sacrificio que requería la herencia, replicó la sombra. Su familia se ha beneficiado durante años de este poder. Pero un día, el precio tiene que pagarse. Ahora deben decidir qué camino tomar. Las sombras se agitaron a su alrededor, creciendo y encogiéndose, creando un ambiente claustrofóbico que les obsesionaba en la incomodidad. Gabriela se sintió atrapada, una tela de araña tejida por las decisiones de sus antepasados. Buscó la mirada de Mateo, buscando una chispa de esperanza, pero solo encontró el vacío. Incluso si eso significa condenar a otros a sufrir como hemos sufrido nosotras, la voz de Gabriela temblaba, casi desvaneciéndose en el eco de sus propios dilemas morales. Lo que se da se puede recuperar, repitió la sombra con monotonía. Pero lo que ustedes entreguen, jamás regresará. Un grito sordo emergió de lo más profundo de Gabriela, un grito por los seres perdidos, por Susina y los ecos de dolor que la rodeaban. Se dio cuenta de que el ciclo no sería fácil de romper sin sacrificar a alguien en su lugar. Mateo, irguiéndose con determinación, miró hacia la sombra. No lo haremos. No podemos ser parte de esto. Termina aquí. ¿Terminar? ¿Simplemente así? La risa de la sombra resonaba burlona. Tienen la oportunidad de sellar el destino de su familia, y aún así se niegan. ¿La sangre es tan débil en ustedes? Es más fuerte de lo que crees, gritó Gabriela, su voz firme y desafiante. Las sombras comenzaron a encerrar el altar, dispuestas a devorarlo todo, a atrapar su resolución en una tiniebla eterna. El jardín ahora se sentía como una prisión, y el aire estaba impregnado de un miedo palpable. Gabriela comprendió que el momento de verdad se acercaba. Si luchamos, ¿qué pasará?, exclamó Mateo, el temor brillando en sus ojos.
si decidimos no seguir este camino? Antes de que pudiera terminar, la sombra alzó su mano y el jardín tembló, enviando un eco al espacio que retumbó en sus cuerpos como un latido. Se avecina una elección, un sacrificio, aceptan el desafío, o se convierten en un eco entre las sombras. Y con sus palabras, el jardín pareció estallar, como si cada rincón clamara por una respuesta. La caída de la noche les rodeó como un manto oscuro, mientras un solo pensamiento unía sus corazones: ¿están dispuestos a perder todo por la verdad? El vacío en el aire se sentía pesado y opresivo, y las sombras les ofrecían un pacto que parecía imposible de romper. La figura oscura sonrió, dejando en sus corazones una pregunta latente: ¿qué precio estaban dispuestos a pagar por la verdad que tan ansiosamente deseaban conocer? El aire vibraba con la tensión de lo desconocido. Mateo, con la determinación aún ardiendo en sus ojos, miraba la sombra frente a ellos. Su corazón latía, cada golpe resonando como un tambor de guerra en su pecho. ¿Qué pasará si decimos que no? La voz de su madre, quebrada y temerosa, resonó detrás de él. El jardín se contrajo, como si la tierra misma contuviera la respiración, aguardando la respuesta. La sombra sonrió de manera escalofriante. La ignorancia siempre tiene un costo. La historia de su familia ya está manchada, y las decisiones que han tomado a lo largo de los años los han conducido a este momento. Ignorar su legado no los librará de él. Su voz se desvaneció en un murmullo, un eco de advertencia que llenó el aire frío. ¿Qué nos queda si no arriesgamos todo por la verdad?, cuestionó Gabriela. La angustia en su tono hacía eco de la dolorosa lucha interna que se desataba dentro de su alma. Una parte de ella quería rebelarse, otra consideraba el costo de la verdad. Lo que han de dejar atrás no es solo su dignidad, sino su humanidad. La sombra extendió un brazo, y las sombras en el jardín se retorcieron, formando siluetas que parecían vivir y respirar. Díganselo a sí mismos: ¿quiénes son realmente? El legado de los Sinclair no es el del amor, sino el del sacrificio. Mateo vislumbró en la oscuridad a los antiguos Sinclair, las garras del horror que los rodeaba, como si su sangre estuviera condenada a permanecer atada a ese lugar. No, no quiero eso. No quiero ser como ellos, dejó escapar con un susurro, mientras las imágenes de agónicos pactos se repetían en su mente. Y, sin embargo, te conviertes en uno de ellos. Las sombras llevan siglos aguardando por tus decisiones. La figura negra daba un paso hacia adelante y el aire se volvió más denso, hasta casi ser palpable. El eco de sus antepasados nunca se detendrá. La culpa, el miedo, son cadenas que se heredan. Tu rechazo solo profundizará su ira. ¿Qué significa eso?, preguntó Gabriela, sintiendo la piel erizarse. Si eligen rechazar su herencia, sufrirán el destino de los que han olvidado. Serán consumidos por la misma oscuridad que se tragó a sus antepasados. La sombra giró lentamente, susurros en su piel que parecían grabar las palabras en su conciencia. Escuchen, el pacto está vivo y con cada latido saben que se acerca el final de su historia. Mateo vio a su madre temblar y un sudor frío le recorrió la espalda. No podemos dejar que eso nos defina. Romperemos esta cadena, aunque cueste nuestra vida, exclamó, la desesperación ardiente en su pecho. No hay huida, niño. Para ganar lo que desean, necesitan hacer algo. Un sacrificio será necesario, tal como lo fue en el pasado, la sombra replicó, azotando el viento a su alrededor como un abrazo helado que apretaba más y más. Silencio. Gabriela sintió que su corazón se les caía al mismo tiempo que la realidad comenzaba a desvanecerse a su alrededor. ¿Qué tipo de sacrificio?, susurró, casi temiendo la respuesta. Más sombras emergieron del jardín, un torbellino de rostros distorsionados que rodeaban el altar. Una vida por otra. Un antiguo elixir de poder, o un nuevo eco en la oscuridad. La figura osciló, ofreciéndoles un oscuro regalo que se gestaba entre sombras. La verdad de sus antepasados puede salvarlos, pero a un precio elevado. Mateo cerró los ojos con fuerza, luchando contra el pánico que amenazaba con consumirlo. No hay precio que valga la pena, gritó, una chispa de esperanza en medio del horror que se cernía. Pero la sombra se rió, una risa que hacía temblar hasta el mismo suelo bajo sus pies.
En la vida, siempre hay un precio que pagar. Hagan su elección, porque la hora se acerca. Su dilema es solo el principio. ¿Qué sacrificarán para desvelar la verdad? El jardín retumbó y una risa inquietante surgió desde la oscuridad, como un oscuro himno bajo la amenaza del destino. Las sombras se arremolinaron, creando un abismo ante ellos y llevándolos a un precipicio de decisiones inminentes. Gabriela y Mateo se miraron, una pregunta clara en sus ojos: ¿qué harían para salvarse de la condena de sus ancestros? Sin embargo, la noche les recordó que la verdadera batalla apenas comenzaba y que el sacrificio podría estar más cerca de lo que imaginaban. Gabriela respiró hondo, sintiendo el peso del aire cargado de sombras. Frente a sus ojos, el jardín se retorcía en un mar de oscuridad mientras la figura siniestra esperaba su respuesta. No había tiempo. La energía de aquel lugar pulsaba con la tensión de decisiones aún por tomar. Mateo, exclamó Gabriela, su voz resonando con valentía. No dejaremos que este ciclo nos consuma. Vamos a pelear. Por nosotros, por nuestra vida. El pequeño la miró, sus ojos chispeantes reflejaban miedo, pero también un destello de esperanza. ¿Pero cómo, madre? Ellos dicen que debemos sacrificar algo, ¿qué elegiremos? El legado de sufrimiento no es nuestro destino, aseguró ella, aferrándose a su mano. Podemos romper este pacto. No seremos más marionetas en su juego. Entonces, ¿estás dispuesta a sacrificar tu vida por la verdad, por mí? Mateo la observó, su voz tambaleándose entre la duda y la fe. No quiero que te pase nada. Nunca lo haré sin pelear primero, afirmó, mientras se plantaba firme frente a la sombra que se agazapaba, devoradora y burlona. No seré como tú, Sinclair. No seremos parte de su historia de horror. La sonrisa de la figura se ensanchó, como si el desafío invocara su poder. Sus palabras son desdén, y eso alimenta la oscuridad. Pero un sacrificio es inevitable. Eligen la lucha, pero ¿quién sucumbirá primero? A medida que el jardín temblaba, las sombras cobraron vida, danzando y retorciéndose en un frenesí de luces y susurros. Gabriela sintió como si sus raíces se alzaran, estrangulando su corazón con la pregunta del sacrificio. Pero, ¿quién? Mateo respiró profundo, su voz temblando. No puedo dejar que te atrapen, madre. Puedo hacerlo. Sacrificarme yo. Siempre ha sido por mí, y eso basta, ¿no? Gabriela palideció. No. Nunca permitiré que eso pase. Su pecho ardía, las lágrimas amenazando su fortaleza. Se sintió en la cuerda floja, donde cada posibilidad era igual de dolorosa. Oh, ¿lo ves? El amor y el sacrificio, un eterno juego. La figura rió, burlándose de su angustia. Pero no existe un amor más profundo que el que se ofrece en su propia vida. ¿Qué elegirás, Gabriela? La presión crecía, y el eco de antiguos pactos resonaba en su mente. No. No quiero que nadie muera. No en mi nombre. Ilusa, repitió la sombra, esta vez más seria. Sin sacrificio, nunca sabrán la verdad. Entonces, la figura hizo un gesto, y el jardín se iluminó con visiones, ellos mismos, atrapados en un ciclo oscuro, convirtiéndose en sombras entre las sombras, persiguiendo eternamente una verdad que nunca podrían alcanzar. Detener esto depende de ustedes, gritó la figura, y el viento huyó como si se burlara del sufrimiento de generaciones pasadas. El ciclo del dolor debe cerrarse. ¿Por qué no en sus propios términos? Gabriela cerró los ojos, sintiendo el eco del sacrificio palpitando en su alma. Mateo, confía en mí. Cuando apague mis propias sombras, podremos salir de aquí. ¿Y qué es lo que harás por mí?, preguntó el niño, desesperado. Madre, no quiero perderte. Un silencio se instaló entre ellos, y la sombra sonrió, dispuesta a jugar con el miedo. Su amor no lo salvará. Se desvanecerá, si no actúan ahora. No me lo harás creer, gritó Gabriela, el fuego de su determinación creciendo. Desear la verdad no es lo mismo que aceptar la muerte. Este ciclo se rompe ahora, y no me voy a rendir. Mateo, sintiendo la fuerza en su voz, sonrió levemente. Juntos, madre.
Juntos, asintió ella, y un destello de luz surgió de sus corazones entrelazados. La figura se sintió menos poderosa, una mueca de incertidumbre deslizando por su rostro. La negación es un camino peligroso. Pero si insisten, el jardín en su infinito puede ofrecerles no solo una verdad, sino lo que más desean. No a cualquier precio, murmuró Gabriela sin perder el contacto visual con su hijo. La verdad debe ser liberada, pero nunca a costa del otro. El aire fue pesado, como si el universo se detuviese. Gabriela sintió la conexión con Mateo. Yo te he amado, y eso es increíblemente poderoso. Su corazón latía con fuerza. No más sacrificios. Las risas de las sombras comenzaron a desvanecerse, y el temblor del jardín se apagó mientras el eco de sus palabras resonaba. Mateo, tú y yo formamos una nueva historia. Construimos el camino hacia la luz, no hacia más oscuridad. Si es así, entonces que sepa la verdad, respondió Mateo. Sus ojos ardían con fuerza. Este legado maldito no será nuestro. Rompamos la cadena. La figura retrocedió, la incertidumbre nublando su rostro. ¿Se atreven a desafiar el legado de los Sinclair? ¿A despojar a su sangre del poder que corre por sus venas? Sí, afirmaron al unísono. Deseamos crear una vida nueva, nosotros mismos. Ya no seremos cautivos. Mienten. Esto no será sin un precio, retumbó la sombra, mientras una intensa luz emanaba, formándose entre ellos como un halo que iluminó el jardín. Que sea el precio que deba ser, insistió Gabriela, y en ese instante, las sombras comenzaron a disolverse, llevándose el eco de los antiguos crímenes y los susurros llenos de terror. La conexión creció, un destello ardiente que convirtió su amor en fuerza. Las sombras se desintegraron como polvo, la figura retrocedió mientras brillaba con la luz de su voluntad. Gabriela y Mateo tomaron un paso juntos hacia el futuro, con la determinación de romper el ciclo de dolor. Este día el legado de miedo terminará, murmuró Gabriela, cerrando un capítulo de oscuridad. Hoy comenzamos nuestra propia historia. La bruma finalmente se disipó, revelando un amanecer brillante amenazando con entrar en el jardín. Agradable y cálido, el aire olfateaba a libertad. Este era un nuevo comienzo. Siempre juntos, madre, dijo Mateo, mientras el nuevo sol los envolvía con esperanza. No importa el costo, siempre elegiremos la luz, le contestó Gabriela mientras una fina lágrima caía por su mejilla, un aliento de alivio. Así, el eco del pasado se apaciguó, dando paso a un futuro sin sombras. Juntos, se marcharon, dejando atrás el legado de los Sinclair, finalmente libres para escribir su propia historia. Gabriela y Mateo cruzaron los umbrales de la oscuridad hacia la luz, un pequeño gesto que proclamaba lo más importante, la vida, el sacrificio del amor verdadero, nunca será en vano. No esperes más. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Y si te gustó esta conclusión, dale al botón de like ahora mismo. Alimenta el algoritmo para que más personas descubran estas historias. Inunden la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este final. Juntos creamos esta comunidad.